és el moment de parlar de biografies a esta 43 edició de la Fira del Llibre de València i ho fem amb Blas Parra, que ha vingut per a presentar-nos biografies de llegendes. Un recull d'apunts biogràfics de personatges famosos relacionats amb la costa mediterrània i que ha publicat El Nadir. Y un llibre que segur que no deixará indiferente a ningú. Blas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro como biografías de leyenda? Pues surgió no de una forma preconcebida, sino a través de una serie de viajes. Me di cuenta entonces que todos los viajes tenían una línea de continuidad y me puse a ello, ¿no? Y al final surgió el libro. Son 4 historias, 4 relatos que recogen a su vez muchas otras biografías y sobre todo todo el ambiente de una época. ¿Qué personajes desfilan por las páginas de leyenda? Protagonistas de primera y protagonistas secundarios. Por ejemplo, George Sand es una protagonista de primera, el primer relato, su hijo Maurice Sand, sus relaciones con Chopin, con su hija Solange, todo el pequeño círculo de Nohant, que es donde vivía la escritora, y esto enlaza con Mallorca, las posesiones Magdemosa, las posesiones de Miramar del archiduque, y con eso entramos en el segundo relato. En el segundo relato, Luis Salvador y toda su corte, que es funda un principado agrícola, se extiende todo su dominio por la parte oeste de Mallorca y acuden pues, muchísimos personajes famosos. De hecho, se destaca la vivienda de Michael Douglas, fue del archiduque. Una de las posesiones del archiduque. Como te comentaba hace un momento, hasta el rey Juan Carlos es un admirador del archiduque y dice que le admiraba tanto por sus posesiones, que se extendían por las mejores tierras de Mallorca, como porque en su barco le visitaba Sisi. Bueno. Siempre rodeado de damas. Siempre damas damas. Hermosas. Hemos llegado al archiduque y sí. Seguimos. Seguimos del archiduque. La tercera historia pasa a Viena. Es un pequeño desvío porque si coges por el Mediterráneo es una línea que va de Mallorca a Italia y de Italia se traslada a Viena. En Viena porque es la sede de Sisi, en donde vive y está su marido, el emperador Francisco José, y analizo la relación entre los esposos, la muerte del hijo, pero todo observado a través de su hija predilecta, que era María Valeria, una hija que tuvo en su reinado de Hungría, que tuvo con ella siempre y que, sin embargo, fue muy crítica con la madre. Hago una visita a un monumento que se llama la Cripta de los Capuchinos, donde están enterrados todos los Habsburgo, que es un monumento terrorífico, yo diría que es de los vieneses, lo tienen abierto, sí. Y está en San Esteban, en el pleno centro de Viena, pero es acojonante, todo de panteones góticos. Y ahí está Sisi, ahí está donde ella no hubiera querido estar, ahí está su hijo, el comprinz, Rodolfo, el de Mayerlin, suicidado, o no se sabe si suicidado a estas alturas. Con una historia de amor que nos gusta. O se suicidó. Dejamos la leyenda, que es más bonita. Dejamos la leyenda y vamos, a través, María Valeria hace un paseo por Viena, nos sale ahí, se cree perseguida por un policía y se entrevista con su papá a las 12 y le preguntan unas cuantas cosas. Eso es el tercer relato, con lo que hacemos como una vista global del imperio y pasamos a la cuarta historia. La cuarta historia parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Primero, el talante de Greta Garbo es el de una gran diva, es la mujer más elegante no solamente del siglo XX, sino posiblemente de las grandes mujeres elegantes e interesantes, aunque de esto no tiene fama, de la historia, inteligente, incluso muy inteligente, no todo era pos, como parece a veces, y Greta Garbo, en un momento de su vida, quiere escapar de todo el ajetreo, toda la vida horrible y sin relajo que lleva en Hollywood, y había conocido a un famosísimo músico entonces, que ha trabajado hasta con Walt Disney, que era Stokowski, que llamado Stocky familiarmente, huye con él a una temporada a Europa, se instalan en Villa Chimbrone y ahí son acosados por la prensa. Los persiguen y ella hace una entrevista. A partir de esa entrevista yo retomo a la Greta Garbo vieja en Suiza, en un hotel, recomponiendo en una noche de insomnio
las escenas de su vida donde creyó o quiso o pudo ser feliz. Oye. Y una escena es eso. Blas, lo que estás contando, yo tengo la percepción, ya no sé si es Blas Parra, si es una novela de Llorens Villalonga o si es una película de Visconti. Lo que... Pues esto es la cuestión de los géneros, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, si fuera un género biográfico sería un género más o menos dogmático según unos patrones, pero a mí me gusta que participe de la biografía, por ejemplo, mis libros que se aparten un poco, que jugar con el género. Y entonces este creo que es un libro donde se juega con el género biográfico, toca el libro de cuentos, el libro de relatos y sobre todo el ambiente histórico, pero para llevarlo a una especie de ensayo, que es centrar al europeo ante los dilemas que tenía esta gente, al europeo de hoy. De hecho, acaba en Grecia, donde estuve este verano, y en una playa maravillosa que se llama Mitiortisa, aún incontaminada por el turismo, que es de lo que en el fondo también trata la obra. Y sí, pero es un turismo con pedigrí. Sí, pero te obliga a lanzarte unas preguntas, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto tenemos ya la capacidad de libertad y de cuestionar determinadas cosas que venían siendo nuestro patrimonio cultural desde Grecia y que parece que empiezan a resquebrajarse? Todo ese recorrido. Para escribir biografías de leyenda habrás tenido que consultar pues una bibliografía extensa, ingente y extensa. Enorme porque, lo digo al final del libro, en la bibliografía, que me gusta tanto el libro banal, que me da la pista de muchas cosas, libros que se centran en el amor o simplemente en anécdotas, como el libro sesudo, ¿no? Y entonces pues que recuerde como unos 18 libros leídos y otros tantos desechados, ¿no? Dejemos el Blas Parra escritor y pasemos al Blas Parra editor. Vale. Y hablemos de El Nadir de Paso. De Paso. Esta es la colección de Paso. En De Paso tenemos menos títulos, porque en De Paso quiere ser una colección original donde quepa todo. No, igual, el mismo criterio que sigo en el orden de la literatura, al abordar un género, pues que sea en el orden de las colecciones. Que hablemos de viaje, que hablemos de un ensayo político, que hablemos de arte, pero con cierta libertad. Pero una colección exquisita con unos nombres donde apuestas abiertamente por la literatura centroeuropea, por una literatura... Y la latina, Y la latina. La literatura latina ha pasado de moda y, sin embargo, las vanguardias latinas, creo que nosotros intentamos, establecen un puente de conexión con la gran literatura europea. Y entonces, desde ese punto de vista, como editorial interesada en lo que ha sido el mundo de la cultura y de la cultura editorial, pues queremos no olvidarles, ¿no? Tenemos una pequeña cantidad de autores latinos. ¿Qué está preparando Blas Parra en estos momentos, tanto como escritor como editor? Como editor he de estar siempre pensando en el siguiente libro. Acabamos de publicar un libro de una autora famosísima, una autora francesa, pero desconocida. Fue una gran figura del anarquismo de la Comuna y no había nada traducido. Y nosotros hemos hecho un libro muy bonito que se llama Los crímenes de nuestro tiempo, y estamos preparando... ¿No has dicho quién es? Louis Michel. No lo habías dicho. Louis Michel. Entonces es una mujer de una vida muy apasionante y es una serie de relatos muy interesantes, muy intensos. Y estamos preparando La noche de Walpurga, de Gustav Meyrink, uno de los grandes del expresionismo también centroeuropeo. Blas, muchísimas gracias por este regalo de Vidas de Leyenda que nos has ofrecido y enhorabuena por esta exquisita editorial y por este exquisito fondo editorial que hará las delicias del lector y del bibliófilo. Muchas gracias por habernos dedicado este Pues minuto. Muchas gracias a vosotros y a ti particularmente porque ha sido muy amena la charla. Y gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Blas.